quien nos dicta sus canciones y poemas, café con letras, de la GAN llegando a Z. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidas a las visitas. Feliz día, feliz martes y bueno, adelante, una nueva emisión de Café con Letras y estamos todos juntos. Al que guste estar en contacto con nosotros, mandar a un WhatsApp al 11 44 22 4000, estaremos juntos todos. Bueno, buenas tardes, tomamos un café con Inés. Buenas tardes. Con Dilo y Mayo, con Graciela Teva, que luego la verán, y con la querida Ana María Yuba. Y con Ángel Kander. Por supuesto. Que creo que ya no necesita presentaciones. Bueno, teniendo esta categoría de visitas, creo que huelgan mis palabras, sobran. Lo único que quiero decir es que hay un refrán que dice: el que espera, desespera. Parece que yo me fui de ese refrán porque supe esperar, porque la querida Ana María Yuba fue profesora mía en un curso de microcuentos que ella dictaba, y eso recién recordamos fue en el año 2002. Wow. Y debe haber sido muy poquito tiempo antes, o quizá al unísono, porque Café con Letras nació el 12 de mayo del 2002. Sí. Y al poco tiempo me tomé el atrevimiento de llamar por teléfono para invitar a mi profesora. Y bueno, justo Ana María se iba a uno de los tantos viajes y quedó postergado. Y se postergó tanto que hoy la tenemos, gracias al puente que la querida Inés Grinda atendió. Bueno, dejo de hablar porque es mucho más importante. Más te vale. Ana María. Bien, Ana María, un placer, como siempre, encontrarte, charlar un poquito con vos. Y me quedé pensando porque yo cuando empecé a hacer entrevistas tenía una larga lista de preguntas que iba a hacerle al entrevistado. Hasta que me di cuenta que cuando empezábamos a charlar no había una sola de las cosas que había anotado que preguntara. Así que me acostumbré a que sea lo que surge de la conversación. Vale, no es lo mejor. Pero hay algo que estuve repasando un poco tus libros, que tenés una profusa cantidad de libros publicados. Y lo que quería preguntarte es, ¿cuál fue tu primer libro? ¿Cuál es tu último libro? Y de alguna forma, ¿cómo fueron todos estos años en los que seguiste produciendo, trabajando, investigando? ¿Cómo es esto en la vida de una escritora? Bueno, mi primer libro publicado fue El Sol y Yo, que lo publiqué cuando tenía 16 años, en el año 1967, Ajá. con un premiecito, una mención del Fondo de las Artes, que me daba un préstamo para publicar, y después al año siguiente tuvo Faja de Honor de la SADE. Bien. Era poesía, un libro de poesía, El Sol y Yo. Y mi último libro es Sirena de Río, y Sirena de Río es un libro de cuentos que acaba de salir ahora, hace poquito. Y bueno, y yo lo estoy mimando y acunando como se hace con un bebé recién nacido. ¿Y qué son? ¿Cuentos, digamos, microrelatos, relatos largos? No son microrelatos, son cuentos, entre comillas, normales, cuentos comunes y corrientes, claro. Y muy diferentes entre sí, porque bueno, una de las cosas que a mí me gusta es sorprender al lector, así que no es un libro de cuentos que tengan relación unos con otros, el lector termina uno y no sabe con qué se va a encontrar en el siguiente. Qué bueno. Así es Sirena de Río. Y bueno, no se imaginen una bella sirena, no se imaginen una bella sirena porque es una sirena con problemas. Sí, tipo monstruosa la sirena. Monstruosa, pero es una sirena mayor, ya con las tetas un poco caídas, tiene, como es una sirena arriba, además tiene el pelo todo lleno de basura y plásticos y restos informes por el estilo. Y le faltan algunos dientes. Wow. Pero en cambio es muy inteligente y simpática. Bien, por lo que vos decís, los cuentos tienen diferentes temáticas. Sí, así es. ¿Cómo fue que reuniste y por qué esos cuentos en este libro? Bueno,
en un momento me di cuenta que tenía suficientes cuentos como para armar un libro y me puse a escribir los que faltaban. Ajá. Y bueno, fue así un poco arbitrariamente, porque me piace, junté estos cuentos y después les encontré una organización, porque está dividido en 3 partes. Sirena Río tiene una parte que se llama Frágiles y Valientes, otra parte que se llama Misterios y otra parte que se llama Casi Crónicas, porque son precisamente casi crónicas. Sí, Bien. pero no son exactamente crónicas. Incluso hay uno que se llama Hospital Público, que es el que más parece una crónica, porque parece que yo hubiera estado 24 horas en una guardia en un hospital público y en realidad no estuve nunca. Tampoco es todo inventado, ¿no? Tuve un buen informante. Es que sabemos todos, además, que en cada cosa que escribimos, aunque no sea autobiográfico, también se cuela vivencia propia. Sí, se cuela. En este caso no. Bien, la excepción que confirma la regla. Claro. Bien. Y entonces, ¿el hilo conductor existe? El o hilo no conductor existe? existe en cada una de las 3 partes. Ajá. Por lo demás, no, los cuentos no tienen un hilo conductor, son muy diferentes entre sí. Pero bueno, sí, en Frágiles y Valientes tiene que ver más con los personajes. Misterios son más bien cuentos fantásticos y Casi Crónicas son eso, casi crónicas. Casi crónicas, Sí, casi. sí, casi, pero no son exactamente crónicas, algunas tramposas como esta del hospital público, claro, y otras muy reales, propias y sentidas, como una crónica de mi enfermedad, que me estaba acordando hoy con Ángel, porque él fue alumno mío. Yo di el único taller que di en Buenos Aires de microrrelato, lo di justo un año después de haberme enfermado, la enfermedad que logré superar. Bien, vamos. Y hay el final de Sirena del Río es un cuento largo que se llama Un canto a la vida, y que es esa historia. Es realmente una crónica de todo lo que me pasó en ese año, en el 2001. Que debe ser fuerte. O sea, empezaste ¿Qué el año? siglo, ¿Qué año, claro. ¿no? Empezaste... ¿Qué año? Sí, yo tengo el recuerdo de ver, esto no está en el cuento, se los cuento a usted, el recuerdo de mirar por televisión la caída de la Rúa y llamar a las chicas a que vengan a ver, a mis hijas, ¿no? Para que vengan a ver ese hecho histórico. Yo estaba en ese momento con neumonía porque, bueno, con todo el tratamiento y todo me habían bajado mucho las defensas, pero ya sabía que me iba a curar, ya estaba curada. Claro. Entonces estaba ahí medio atontada por la fiebre y la enfermedad y todo, pero al mismo tiempo con una especie de gran felicidad interior, viendo cómo el país se derrumbaba. ¡Ay, Era qué una buena! Situación muy extraña. Dios mío. Sí. En algún momento, Ana, vos fuiste algo así como ¿qué palabra utilizar? ¿La reina del microrrelato o una de las Así que... me pusieron en España. Ah, ¿en serio? Sí, Bien. la reina del No microrrelato. lo leí, no lo había visto. Sí. Bien, escribir microrrelato es más complejo que escribir un cuento, digamos, de una duración normal, como dijiste antes, o cómo compendiás tanto pensamiento en, a lo mejor, 5 líneas. Claro, eso depende de las características de cada uno como escritor. Vos sabés que Osvaldo Soriano decía que él empezaba a escribir un cuento y de repente estaba en la página 70. Ah, bien, ok. Porque era un novelista nato, claro. Yo tengo una inclinación natural hacia lo breve, de manera que a mí la brevedad no me cuesta, me siento muy cómoda en el microrrelato. Mucho más trabajo me dan las novelas. Ajá, claro. Y los cuentos no, los cuentos me resultan muy placenteros. Yo disfruto escribiendo cuentos y también microrrelatos, y sufro un poco con las novelas, pero me parece que todos los novelistas sufren con las novelas. Novela es un género sufrido. Yo digo, cuando uno ve en una de esas películas de clase B el escritor que escribe y tira, no, escribe que y se tira. pone nervioso y agarra la computadora y la tira por la ventana,
primero es que tienen plata para la producción. Y segundo, no es un cuentista, es un novelista. Qué bárbaro. Sí. Y digamos, de todo lo que vos escribiste, ¿cuál es el que más sentís o cuál es el que te viene ahora de repente a tu cabeza, independientemente de Sirena de Río, que es tu último libro? Claro, claro. Y no sé, qué sé yo los quiero a todos. Por ahí La Sueñera, que es mi primer libro de microrrelato. Es un libro emblemático ese. Sí, yo quiero mucho ese libro, es Sí. muy especial para mí, sí. Es muy lindo el libro. Sí. Yo leí uno de los últimos que leí tuyos, es Botánica del Caos, que no es nuevo, bueno, pero, pero lo estuve bueno. releyendo Claro, porque pero quería... me gusta Botánica del Caos. Sí, Sí. quería encontrar Sí, es de los que algunos más me para gustan. contar. Así que ahí ando repasando siempre, Claro. Dios mío. Y otro que me encanta de los tuyos es El Pueblo de los Tontos. Bueno, Los cuentos de claro, Helen. claro. Eso que- no eso- son cuentos inventados por mí. Claro, son pero cuentos vos qué haces, folclóricos. haces una reelaboración del Claro. cuento tradicional. Así es, sí. Sí, pero tratando de ser lo más fiel posible a la oralidad. Bien, chicos, ¿hay algo que le quiera preguntar a Ana María? Que ya la vamos despidiendo dentro de poquito. Ay, yo tendría tantas No, cosas. una. No Una, empecemos, no una. exageremos y no ¿De te dónde tomes tanta sale confianza. la idea de la microficción? ¿De dónde sale la idea para esa microficción? ¿Te surge espontáneamente algo que viste? Algo ¿Cómo escribís en el esa momento en que escribo, microficción? Según, a veces, primero tengo que estar concentrada en la idea de que estoy escribiendo un libro de microficción, cosa que no sucede siempre. Yo paso años enteros en los que no se me ocurre absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, terminé el último, que fue La Guerra, hace como 4 o 5 años, y desde entonces no escribí ni uno nuevo, ni uno o sea, solo. ¿vos te sentás a escribir el libro Me de siento a microficción? ¿No es escribir que te el libro? surge una idea No. por cuando estás... No surge, porque si la idea surge si yo me siento y digo, ahora voy a escribir un libro de microficción. Entonces, Ajá. ahí surgen las ideas. Y las ideas hay que empujarlas un poquito. Entonces, a veces vienen del aire. Algo que me ayuda mucho es leer microficción Claro. mientras escribo. De la buena y de la mala, porque, bueno, la buena me marca un nivel. un nivel, claro, ¿no? Leer Kafka siempre es enriquecedor y a uno le dan ideas. Y también la mala, porque de la mala uno también a veces Sí. saca Siempre- ideas siempre se aprende. o le sirven Sí, de puntapié claro. para salir para otro lado. Sí. Bien. Así que sí. es eso. Fantástico. Pero eso es cuando escribo un libro de microficción en general, digamos, pero si estoy trabajando con un tema en particular, entonces lo que hago es leer mucho sobre ese tema, como por ejemplo el circo, el Fenómenos de Circo o La Guerra, estos dos libros, leyendo sobre el circo o sobre la guerra, de pronto hay algo que leo que me hace clic y de ahí sale Sí, sí, un ya microrelato. sale. Es fantástico Sí. esto de cómo a uno le llegan y cada escritor tiene su método, su forma y de pronto vas cambiando y de repronto agarras Sí, su laboratorio, su claro. forma. Sí. Tal cual. Contanos, sí. Ana María, ¿dónde podemos conseguir tu último libro? Que ya me dice Sirena ganas de de Río, leerlo. bueno, está en librería porque En- es de en- MC, claro, en cualquier Bien, librería. editorial- Sí, es Editorial Planeta. Bien, danos propaganda, hacenos la propaganda del libro. Sirena de Río, es difícil hablar bien de un libro de uno. A mí me encanta, pero bueno, lo Bien, escribí yo. ¿qué puedo entonces, decir? Recién, Para, perdón, recién decías que fue tu único curso en el que yo tuve la suerte de Sí. estar, que dejaste de hacer docencia. Una vez di un curso en la Biblioteca Nacional de 4 clases, pero sí, no, yo nunca volví a organizar un taller, no me gusta mucho dar taller, y en ese año sí lo hice porque me habían contratado en una universidad norteamericana para dar un taller de 3 clases de microrelato. Entonces dije, bueno, primero voy a practicar con mis connacionales. antes de arriesgar Sí, afuera. y me fue muy Porque- mal en la... Cuando fui avisando que vos venías hoy acá, Sí. la gente decía, preguntá a ver si está dando. Mucha gente No. quiere taller, pero no doy, no. ¿Y ya cerraste?
No, es que nunca doy taller de microrelatos, salvo que me inviten del exterior y me paguen una fortuna. Por ejemplo, el año pasado di un taller de microrelato por Zoom para la Universidad, la Pontificia de Chile. Pero bueno, me pagaban mucho y entonces era tentador. Una se sacrifica. Una se sacrifica, claro, hace un esfuerzo. ¿Acá en Buenos Aires? No, me fue mal en Estados Unidos. Después de haber dado esas talleres acá, que armé varios grupos, ¿no? Armé 3 grupos y le di taller a los 3 grupos. Pero cuando fui a Estados Unidos, lo que yo no me imaginaba, porque era un poco delirante, era que me iba a encontrar con un grupo de gente que no eran native speakers, no hablaban castellano, estaban aprendiendo castellano. Claro. Entonces yo les iba a dar un taller de microrelato en español a gente que no manejaba muy bien el español. No, porque claro, entonces, sobre todo, y además, no se me ocurrió pedirles que me entreguen lo que habían escrito primero, escrito en papel. Y entonces me lo leían y yo no les entendía, no les entendía lo que me decían, me lo leían en castellano, pero con una pronunciación que yo no terminaba de entender, así que fue bastante torturante. Claro. Y bueno, pero saliste airosa como siempre. Saliste, sí, a las cosas las hacemos con dificultad. Lo importante es que salen. las cosas que empiezan en algún momento terminan. Ana María Shua, gracias por este rato que pudimos compartir y charlar. Y para todo el público, sepan que Sirena de Río, el último libro de cuentos escrito por Ana María Shua, lo pueden encontrar en las librerías. Y métanle para leerlo, porque, bueno, yo salgo de acá y me voy a comprar uno. Debe haber más de uno en las librerías, así que no hay problema. Sirena de Río, la última publicación de Ana María Shua, súper y totalmente recomendado. Gracias, Ana María. Ana María, muchas gracias por tu paso por Café con Letras. Acá tenés el emblema de Café con Letras. Lindo. Muchísimas gracias, me encanta. Qué un divino. Pequeño... bárbaro, bueno. Hizo todo trabajo de Ángel Ganden. Me encanta, muchas gracias. Y ahora Inés te va a invitar a que luego firmes el libro de oro. Bárbaro, perfecto. De acá, de la institución. Muchas gracias, Ana María. Contrario, y las puertas muchísimas gracias a ustedes. De Café con Letras, de Inés, de Dirby y el mío, están siempre abiertos para la querida escritora y la más querida docente, que hace 20 años me desarmó. Bueno, muchísimas gracias. A vos, hasta luego. Hasta luego. Y vamos a seguir de una escritora a una poeta. Bien. Vamos entonces. Uy, perdón. ¿Qué tal, Dirby Malo? Bien. Justamente me voy a apoyar en esto que le había preguntado a Ana María, de dónde salen los textos que uno escribe, ¿no es cierto? A nosotros muchas veces nos preguntan, pero ¿y de dónde salió ese poema? ¿Cómo lo escribiste? ¿De dónde salió esa imagen? Y entonces, yo tengo conciencia de varios de mis poemas, de unos cuantos, del momento en que surgieron, de dónde vinieron. Por supuesto, la conciencia, lo que el inconsciente trabajó ahí, hizo, eso es cuestión de él y nunca me lo comunica a mí. Pero estaba pensando en un poema que está en Borrador de Eternidad y que se llama Crepúsculo de Mujer. Y yo recuerdo que había leído el libro de Cortázar que se llama Salvo el Crepúsculo, tiene un título que sale de un haiku del poeta japonés del siglo XVII, Matsuo Basho. Y cuando yo leí el poemita que encabeza el libro, que dice, este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo, inmediatamente me impactó y pensé en el cuerpo de una mujer crepuscular. Y entonces mi poema, que está en mi segundo libro, que se llama, el libro se llama Borrador de Eternidad. El poema, que está en la página 16, sería, 36. El poema está encabezado justamente por ese acápite de Basho, que dice, este camino ya nadie lo recorre,
salvo el crepúsculo. Y el poema dice: le llegaron las violetas y las nubes del poniente. Va vistiéndose de lilas y bronces resplandecientes, que pronto serán huellas de resplandor, vestigios de una luz que fue. Blanda suavidad cae sobre su atardecer desnudo. Un sol malva en cada pecho, un vientre occidental con hilos de oro. Y su boca, morada de ocasos, baja hacia el horizonte en tornasolado desmayo. Ya nadie recorre ese cuerpo, salvo el crepúsculo. Hermoso. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Y qué otro más tenés para regalarnos? Bueno, otro, a ver si está acá, el de abril, porque hay uno, justamente mi idea era esta de hablar un poquito de cómo surge el texto, ¿no? Y hay uno que no está acá, está en Resonancia Poética, a ver si lo recuerdo de memoria, porque yo una vez estaba hablando y me equivoqué y en lugar de decir en un abrir y cerrar de ojos, dije en un abril. Y entonces inmediatamente mi imaginación se fue para en un abril y cerrar de hojas cayó el otoño. Tomó por asalto el aire y liberó a los vientos. Ahora entran por las grietas de mi casa y agitan el agua del té. Hermoso. Muchas gracias, Dirvi. Siempre es un lujo escucharte y siempre estoy atento para ver con qué novedad saldrás. ¿Con qué novedades salgo? Muchas gracias. Bueno, y ahora después que hablamos con una querida escritora en castellano, con una dulce poeta en castellano, vamos a hacer una introducción a otro idioma, también nacido del castellano, dado que es castellano. Pero para eso, primero invitamos a la querida Karin Rosenfeld Mordo, que nos diga algo, pero cantándolo. Adelante, Karin, gracias. 7 modos de guisar las berenjenas. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de berenjena. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer de Shamash, la cavaca por arientro y la hinchi de aromat. Esta comida la llama la comida la dolma. Esta comida la llama la comida la dolma. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandracho. Ya lo hacemos pastelicos, ellos brillan en los platos, esperando a ser servidos con los huevos jaminados, esperando a ser servidos con los huevos jaminados. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. La salata malvasina es pastosa y saborida. Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallina. Estos platos acompañan a los rostros de gallina. A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino.
Bueno, gracias por esa caricia auditiva que nos regalaste, Una belleza. Dulce Karina Rosenfeld Mordó. Y quien quiera seguir escuchando a Karina puede entrar tanto por Facebook como por YouTube en Canciones de Sefarat. Así que sigamos deleitándonos, pero ahora tenemos otro deleite. Hace poco recibí la invitación para la presentación de un libro, Los sefaradíes De Villa Crespo. de Villa Crespo. Bueno, me llamó la atención, pero como conozco a la autora, dije, allá voy. Y me encontré con que creo que debe ser el primer libro, ahora ella nos va a aseverar, escrito totalmente en ladino. Aunque también aprendí que el idioma no debemos llamarlo ladino, porque tiene una connotación peyorativa. El idioma es o castellano antiguo o judesmo. Pero ¿para qué voy a seguir hablando yo si acá tenemos a la querida Graciela Teva, profesora de música y hoy devenida en dulce escritora, que nos deleitó con este libro que de la primera a la última página uno se lo va devorando por lo dulce, como dulce fue el cantar de Karin. Bueno, bienvenida, querida Graciela. Muchas gracias, Ángel. Te voy a hacer una pequeña corrección. Sí, cómo no. Se dice judesmo o judeo español. Bueno, gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, es una lengua que se llevaron los judíos después de la expulsión, que era hasta ese entonces no estaba todavía el español definido como hoy en día, sino era una mezcla de español, castellano, leonés, catalán, gallego, y bueno, después, a medida que estos judíos fueron poblando la cuenca del Mediterráneo y países del Oriente, fueron también incorporando algunos términos del griego, Claro. un deformado francés, del turco y así un poquito más. Claro. Bueno, En ladino se dice justamente la traducción texto, palabra por palabra, la traducción calco se dice, de los libros religiosos, ¿sí? Por ejemplo, si en la Biblia dice, y dijo Moisés, se traslada como ladino, y dicho el dio. Es palabra por palabra, por eso se dice traducción calco, es Claro. palabra por palabra. Claro, y no ahora es que la dijiste frase y ni la dijo idea. el dio, te voy a hacer un pedido. ¿Qué pasa si ahora el rato que estemos charlando nos lo decís en ese dulce y sonoro ladino? Bueno, como no, voy a hacerlo bien tranquila para que los oyentes puedan disfrutar y entender lo que yo hablo. Sí. Tú me demandas cuál lo quieres que yo te ¿Cómo diga. fue que se te ocurrió esta idea de plasmar todos tus recuerdos, todos tus sentimientos, todo eso que traías en tu mochila de niña y adolescente en Villa Crespo y transformarlo en este hermoso libro que recomiendo? Bueno, ahora yo voy a partillar con vosotros cuál es lo que me aconteció en mi meollo, ama también en mi corazón. Yo cuando me ambicí de la lengua, ambicí quiere decir me aprendí. Yo no tenía mucho recodro, ama. Yo pedría a mis abuelos cuando era chiquitica, pero esta dulce lengua siempre bailó en mi meollo. Ancina es que mis padres ya habían nacido en la Argentina. Y hace unos años con una amiga se asentó y me dijo, no me lo digas más, aséntate y escríbelo. Y yo, ¿voy a escribir? No, ¿de qué? Yo nunca escribí. Bueno, mira, tú mete el tino, el pensamiento, métete en la máquina y ya vas a ver cómo va a salir. Bueno, aconteció algo muy importante. Yo me asentí en la PC, en la máquina, y dije, ¿y ahora cuál lo hago? Ama dije, voy a pensar a escribir sobre mi abuela.
¿cuál aconteció? Una cosa muy importante. Yo puse el título Mi abuela Gracia. Así, Ancina se llamaba. Empecé a escribir y lo importante y curioso es que nunca lo pensé en el español nuestro. Yo no sé cómo, como una catarata, empezó a bajar la lengua en mi memoria a mis manos. Y Ancina empecé a escribir. Bueno, un día escribí sobre un buto, un tema, otro día sobre otro buto, y Ancina despacio, despacio, a vagar, como decimos en ladino, que viene del término portugués, despacio, despacio. Yo empecé a decir, voy a empezar a escribir sobre mi quartier, mi barrio, Villa Crespo. Ancina pensé, el chamás del templo, el guardián del templo. Y ahora, ¿a quién puedo buscar de este guardián? Ya conozco a Eli Nieto. Él lo llamaba, mira Eduardo, tú me puedes, sí, cómo no le vamos a hacer un homenaje a mi abuelo que tanto hizo por el templo. Ancina, fui tocando a cada uno, al que fue presidente, aquel que colaboró con el templo de la afamada calle Camargo. Ancina fui al Hassan, al que era de Jajam, y Ancina, hasta que un día dije, pero yo también tengo que ver la manera, el modo de cómo podría llegar a aquellas personalidades argentinas de origen sefardí. Entonces empezó mi meollo, el doctor tanto, el farmacéutico de Villa Crespo, el que lavaba a los muertos, el que encendía la luz en el cine Rivoli. Y Ancina, empecé a trocar y a tocar a aquellos familiares de los que no están con nosotros. Y también a Filú, como se dice en ladino, empecé a tocar las personalidades que sí están vivas. Claro. Ancina, se me abrió un mundo muy interesante. Mira, en este libro hay personalidades internacionales, sí, así como está el doctor Moti Benjácar, especialista en catástrofes naturales y del hombre. Está el gran investigador, profesor, doctor José Mordo, del CONICET. Hace unos años sacó una cura parcial del cáncer de mama y fue el creador del Instituto Fleming. Sí. Entre ellos, Ancina, yo recordaba chiquitica, que nací en la calle de Serrano, que venía caminando una soprano del Teatro Colón, Matilde Albala de Lubka, recontra conocida. Además yo era chiquitica, dice, pues ahí viene la soprano del Teatro Colón. Nosotros estábamos jugando con las chiquiticas a la rayuela. Además, cuando ya empecé en el mundo de la música, yo tuve el placer de haberla visto a esta cantante en Tosca, en un montón de grandes óperas, donde, no solamente en el Teatro Colón, a Filú también en el que era en el municipal, en el teatro, en el Parque Centenario, el anfiteatro. Ancina, yo voy mucho al Colón, estoy un día meldando, quiere decir leyendo, estoy meldando, digo, Matías Chicuriel, primer clarinete, este muchacho es sefaradí. Y Ancina. Mario Bensecri, el director de orquesta, está aquí también. Linda Pérez, la actriz, Gabriela Acher, Ernesto Acher. Yo llamo por teléfono, sí, encantado, así con una gran disposición. No solo está escribido de estas gentes, sino que también hay algunos cuentos míos, algunas viñetas, cosas que se me ocurren, y también hay... De tu imaginación, no tradicional. De mi imaginación, Ancina es. Y también a Filú, cosas de las tradiciones, el baño de novia,
la cortadora de falladura, quiere decir lo que antiguamente se compraba la pieza de tela y se cortaba los pañales, las batitas, todos los Era pillaleros. toda una ceremonia. Toda una ceremonia hermosa, porque se tiraba esa pieza de tela de batista sobre una mesa y con confites, almendras, dulces. ¿Quién tenía que dar el primer corte? Una mujer bien casada, que estuviera que tuviera madre y padre y que su marido tenga un buen pasar. ¿Por qué esto? Muy curioso. Porque cuando ponía la primera tijera y se rompía ese rollo para empezar a hacer todo el ayugar, no ajuar, ayugar, era como que esa mujer tenía que traspasar a este chiquitico o la chiquitica que estaba por nacer todas esas buenas cosas. Como una madrina. Como una madrina, pero una madrina de corazón, que pase todo lo bueno que tenía ella. O sea, salud, buen pasar, hijos, madre, padre. En aquellos tiempos era mucho. Pero por lo que vi también, siempre era acompañado por las ricas comidas sefaradíes. Siempre. Las bebidas. Los bollos. Los bollos, las mostachudos, burrecas, las mostachudos. Eso no podía mancar. No podía mancar. Eso yo lo recuerdo por mis tías políticas, las tías de mi esposa, Castoriano, que vivían en Montevideo. Y lo hacían, claro. Y tanto claro. Clara como Kela estaban todas ahí siempre con eso. Y siempre, mi esposa me cuenta, nunca faltaba en una casa la bandejita de plata con el dulce y el vaso de agua al lado. Exactamente. Mira, hay dos cosas interesantes aquí. Hoy en día se hace el baby shower, ¿no? Sí. Esto era cuando la que estaba preñada, no se decía embarazada, la que estaba preñada ya estaba sintiendo los movimientos del chiquitico. Ese era el momento para hacer esto, el corte de la falladura, no antes. Era como un conjuro de preservar este chiquitico que está en la barriga, y poder darle todo lo mayor en amor y en cosas. Esto también acontecía con el baño de novia. Iban todas juntas las mujeres con las canastos, con bollos, con burrecas, con bebidas, con beberajes y cosas dulces. En el baño no solamente estaba la ceremonia, que es lo litúrgico, que estaba la embañadora que la metía 7 veces, sino que cuando terminaba y la envolvían, una mujer estaba encargada de romperle una rosca en la cabeza. Se pintaba algo en la mano. Con henna, claro, con henna. Muy bien. Pero no solamente esto de la rosca también, era como una buena señal, como buen simán, sino que tiraban un pescado a los pieses. A los pieses, ¿Y no qué decimos a significado los tenía pies. el pescado? El pescado, fertilidad. Claro. Fertilidad. Entonces se le tiraba el pescado como para que esa mujer recién casada quede preñada Fuera fértil, enseguida. claro. Que antes era muy importante que la mujer antes del año ya estuviera pariendo lillo. Sí, Era, a los 9 meses y un cuarto de hora. Y así hay muchas cosas de costumbres que, bueno, algunas se perdieron, otras no, otras cambiaron, pero esto es lo interesante de este libro. Qué hermoso. ¿Y tu ¿Poesía familia tiene? sefaradí? Perdón, Sí, no, sí. no, pensé preguntarte también si tenía poesía el libro o solamente narrativa. En uno de los artículos que yo dediqué a una prima mía que murió el año pasado, que es Beatriz Maslía, hay unos cuantos poemas que ella por mí empezó a escribir en Judesmo. Ella era poeta de siempre. Sí. También una cosa muy curiosa, ella estaba en la Escuela de Bellas Artes y yo en el conservatorio, éramos 2 moscas negras, blancas en toda la familia. Ella también, luego de ser escultora y todo, empezó a escribir. Ella era una poeta muy reconocida.
tan reconocida y tan importante que poemas de ella escritos en ladino, varios músicos lo tomaron e hicieron canciones. Claro. Entre ellas la cantante Mónica Monasterio, que es argentina, pero que está en Madrid hace como 35 años, fue la primera música que tomó los poemas y los musicalizó. Qué hermoso. Y hay muchos poemas, y el primero que hizo está dedicado a mí porque dijo que ella empezó a escribir en ladino por mi cariño, claro, y por mi empulle. Y los poemas de ella son muy buenos, muy, muy buenos. La verdad que están rodando por el mundo, porque cada personalidad que vino a la Argentina, o tuvimos nosotros la oportunidad de salir del país, llevamos los poemas. Qué lindo. Porque esto, a ver, lo interesante también de todo esto, esta es una cultura viva. Claro. Que nosotros estamos tratando de que esto no muera, por eso lo interesante e importante es dejar plasmado escrito. Sí. Este libro está dedicado a la bendita memoria de mis padres y de mi finado marido, como un legado para mis hijos y mis nietos, claro, y todos los que vienen atrás, porque hoy es una lengua de mucho estudio, ancina como es el yiddish. Hay muchos investigadores, filólogos, ¿sí?, profesores de letras que están haciendo grandes pesquisas, nosotros decimos a las investigaciones, grandes pesquisas sobre la lengua. Y esto es muy interesante, muy importante. Si bien amaya no es una lengua cotidiana, pero ya es una lengua de culto y de estudio. Claro. Entonces, pero ya que decís que hay alguienes, si se me permite, que está trabajando para que no muera esta lengua, vos pertenecés a una institución. Exactamente, yo soy del CIDICSEF, del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, donde todo lo que sé, lo aprendí allí. Ahí, me empecé de ahí, que me atrapó, primero empecé a leer sobre la Inquisición, sobre la historia, sobre grandes personalidades, y empecé a descubrir un mundo que hasta ese entonces yo no lo tenía presente. Dan cursos ahí, ¿verdad? Nosotros damos cursos, damos conferencias en toda esta época de pandemia. Todo es por Zoom. ¿Por qué no decimos dónde queda allí? Salguero 758. El mail es cidicsef@gmail.com.ar. Si página no web, pudo, CIDICSEF la también. Página web, y si no me preguntan y yo se los paso. Exactamente, se los pasaré. Exactamente. Y de tus orígenes, vos hablaste de tus abuelos, ¿de dónde vinieron ellos? Mis abuelos venían de Turquía, de Esmirna, la famosa Izmir. En turco se dice Izmir. Bueno, tuve el placer y la alegría de haber pisado hace un poquito tiempo con mi hermana, donde realmente fue muy conmovedor. Pasamos 4 días que no podíamos creerlo, todos esos relatos y esas cosas que decían mis abuelos, que decíamos que eran fantasías, no, eran realidades. Esa bodre del mar, el borde, ¿no? ¿Cuándo fuiste a Izmir? En el 2014. ¿Y qué encontraste? ¿Encontraste todavía colectividad? Encontré todo, yo tengo contactos ahí, entonces hicimos todo un viaje de Turquía de 20 y pico de días, pero 4 al iniciar lo dedicamos a Esmirna. Bueno, fue muy conmovedor porque justamente el hotel estaba como si fuera el Puerto Madero de acá. Y uno de los investigadores amigos me dijo, bueno, mira bien, porque mi habitación daba ahí, y el comedor me dice, mira bien, porque todo ese edificio era donde salían todos los judíos para América. Acá se decía venir a hacer la América. Hoy es como Puerto Madero, está todo reformado, pero la sensación de saber que mis abuelos embarcaron ahí, con el bogo, como decían, con un paquetito. ¿Los 4 vienen de Los 4. Hay 2 bisabuelos que murieron en Turquía y pude ver las tumbas en los cementerios, que fue muy conmovedor, y los demás murieron ya en Buenos Aires. Bueno, hace muchos años me acuerdo que en un viaje a Montevideo, hablando con una de esas tías políticas, Cata Castoriano,
ella había viajado Sí. a Esmirna Es y un- comentó que le llamó la atención y le impactó que Terrible. un día salió del hotel en la mañana caminando por la calle y veía, como decís vos, a los chiquiticos y todos hablando en ladino. Bueno, hoy ya no se habla tanto en ladino. Yo tenía gente allí en contactos que tengo sobre el mundo sefaradí. Y bueno, entramos a lo que era el mercado que estaba enfrente del hotel. Entonces teníamos que cambiar dinero. Dice, bueno, vamos a trocar aquí con un paisano. Y el señor se quedó, pero obnubilado, porque dijo, pero ustedes hablan ladino, Claro. porque ya casi se está perdiendo. Es una Como pena. lengua coloquial, ¿no? Como cotidiano. Una pregunta, Graciela, ¿se sigue? ¿Cuál es el nombre del idioma? Porque a veces tenemos charlas y alguien dice ladino y yo digo, no, ya no es ladino, es yudesmo. Mira, el verdadero término es judeo-español o yudesmo. Yudesmo de J, Sí, yudesmo, ¿no? El ladino es más popular. Ahora, mis abuelos, yo lo que me acuerdo de ellos decían, yo hablo español, yo soy español, no soy turco. Yo nací en la Turquía de accidente, y era verdad, porque Ahora, con la expulsión se fueron. Sucede que todos los judíos sefaradíes hablan el yudesmo. Yudesmo. Y ahí me gusta, hay una parte del libro en donde Graciela dice que uno de los paisanos que cuando vino acá llegó de Turquía y se encontró con que todo el mundo hablaba en castellano. Y sorprendido dijo, pero ¿cómo? En este país son todos judíos. Ese fue mi abuelo, mis abuelos. Cuando bajaron en el barco acá en el puerto, sí. entonces, Dios santo, son todos judíos, son todos judíos. Porque claro, la similitud total Es del maravilloso, español con el sí. judeo español, y eso hizo justamente que se integraran inmediatamente al país. Claro. Así es el caso que mi abuelo paterno viajó a Rosario, mi papá, que era el mayor, con todos sus hermanos nacieron en Rosario, en Formosa, en Catamarca, vos vas a ver en cualquier lado, porque así como bajaban del barco, había un tren, si no tenía algún pariente, mire, hay una población en Formosa, ¿voy a tener trabajo? Sí, señor, adentro. Se iban, claro. sí, sí. Pero la similitud del idioma era Eso muy ad- importante. adelantó Con todo mucho. esto que nos hizo conocer, así sea un barniz, porque te esperamos otra vez para que continúe, ¿Cómo no? podemos decir, está bien dicho, si yo utilizo en este momento diciendo, con un ojo veigo, con el otro lo creo. Con un ojo lo veo y con el otro lo creo. O sea, con un ojo lo veo y con el otro lo creo. Hay muchos refranes, muchos. Quiero hacer un comentario. Si no que lo veo, no cuando- lo creo, sería. Cuando este libro fue presentado el último jueves de octubre en la comunidad de Mijay de arribeños, todos los que estuvimos presentes, y les comento que cuando recibí la invitación que presentaban en la comunidad a Mijay, es enorme el salón, es para Sí, 150 sí, sí, lo personas. conozco. Yo dije, qué pena que Graciela va a estar ahí y va a haber muchas sillas vacías. Cuando yo llegué tuve que buscar, porque estaba repleto. Te felicito. Gracias. Y una gracias. aclaración, Gracias, este libro hermoso. no estuvo a la venta. Ah, mira. Cada uno de los 150 presentes se llevó su ejemplar y únicamente se hacía la invitación que quien quisiera hiciese una donación a la Fundación ELA. Asociación. Ah, Asociación Por El la Argentina. enfermedad, claro. Sí, es por la enfermedad que está padeciendo el Padece ex senador Bullrich, Bullrich sí. y de que murió el esposo de Graciela. Ah, mira. Y esto es interesante comentar esto también. Esto fue en memoria de mis padres y de mi marido, y con buen tino lo hizo mi hijo, me dijo, mira mamá, vamos a hacerlo a la memoria y nada de hacer un negocio de esto. El que quiere donar, que done por la página asociacionela.org Claro. Argentina, y seguimos ayudando a todos los pacientes que están Que en padecen estado esa vulnerable y que enfermedad, no tienen claro. absolutamente nada. Esto no está en librerías, aunque tiene el IBCN y todo, está Sí. todo legal. Se comunican conmigo, lo vienen a buscar a mi casa y bueno, así Perfecto. lo que quieren Muchísimas donar. gracias. Bueno, el Exacto. que Graciela, guste gracias se por tu comunica con presencia. Café con Letras y yo los pongo en contacto con Graciela Teba, a quienes decimos muchas gracias Muchas por tu gracias. compañía
Pero te vamos a despedir de una forma muy especial. A ver, ¿cómo? Música, maestra. Morenica a mí me llama, blanca yo nací, el sol del verano me hizo ansina mi morenica y graciosica so. Morena y graciosa y mabrama te amo. Gracias, y todo aquel que quiera escuchar, como dije antes, a Karin Rosenfeld Mordo, con entrar a Karin Cantares del Sefaradí, puede entrar. Y a vos, Graciela Teva, un pequeño presente de Café con muchas Letras. gracias, qué lindo, muchas Y eso gracias. es para vos. Y te Muchas pido, gracias. Claro, bien. que cuando la veas a Karin, ¿Cómo que no? debe estar escuchando en este momento, le entregues también. Muchas gracias, Karin, por tu acompañamiento. Y acá va nuestro pequeño presente y la invitación que te esperamos en cualquier momento acá en Café con Letras Radial o en Café con Letras Presencial. Muchas gracias y vamos a pedirle ahora a la querida Inés a ver con qué cuento nos sorprende. Sí, y mirando y escuchando a Graciela, me acordé de un personaje clásico de la cultura sefaradí, que es Yohá, Yohá, claro. que es tiene su correlato en la cultura ashkenazí y en todas las culturas está ese pícaro que en general se burla de los ricos. Y cuenta esta historia que Yohá una vez fue invitado a una fiesta muy importante en el palacio. Y él fue vestido con la ropa que usaba siempre, que era pobre, no estaba estrictamente así como correspondería a un dignatario o a una persona importante que iba a una fiesta invitado por el rey. Lo había invitado no el rey, sino otra persona del séquito. Y cuando se acerca a Yohá y quiere entrar, la persona que recibe lo mira de arriba abajo y le dice: usted no puede entrar así como está vestido, está todo harapiento, está sucio, esa ropa no corresponde a una fiesta con el rey. Y Yohá lo miró, no contestó, se dio media vuelta y se fue. Se fue a su casa, le pidió prestado una ropa muy elegante a un vecino suyo y volvió a las puertas del palacio vestido así con ropas lujosas. Por supuesto que lo hicieron pasar y lo sentaron en una mesa con otros invitados importantes, y cuando sirvieron un enorme tazón de sopa, lo que hizo Yohá fue tomar un cucharón, tomar sopa y tirársela en la ropa. Y toda la gente se volvió loca mirándolo porque no podían entender, pero ¿qué le pasa a este hombre? Se volvió loco, ¿cómo se está tirando la sopa en la ropa? Entonces el hombre contestó con una sonrisa: cuando yo vine vestido humildemente como siempre, no me dejaron pasar. Ahora que estoy con ropas lujosas, me dejan entrar. Y entonces lo que corresponde es que coman mis vestidos. Muchas gracias. Bueno, y mientras vamos invitando a Graciela a que firme nuestro libro y decirle nuevamente que la esperamos. ¿Cómo no? Un placer. Y ahora placer. corresponde que yo diga que de muerte no manquemos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. De muerte. Justamente el judismo está lleno de bendiciones y buenos deseos, ¿no? Cuando hay una reunión y, por ejemplo, alguien falta, se dice: de muerte que no manque. Claro. De muerte que no ausente, manque. Que está ausente, pero que no. Y esto de Yohá, una de las refranes se dice: a Yohá le dijeron amócate y se quitó la nariz. De exagerado que era. Uy, los cuentos de Yohá son infinitos. Claro, Sí, sí. me encanta porque, bueno, en Yiddish
también tenemos un montón de refranes y un montón de maldiciones Sí, bueno, que son sí, sí. divertidísimas. Sí, claro, Y claro. una de ellas dice, por ejemplo, Solstevax nazoi viacibel, mit un copindrert. Crecé como una cebollita, con la cabeza adentro de la tierra. Y también muchas bendiciones, Bueno, como sí. decís vos, Como el tiempo Graciela. es tirano, pero no nos queremos ir antes de que Dirby Mayo nos diga algo más y nos dé unas consignas de Mi pájaro y mi sí, abuelo. porque el próximo viernes es Mi pájaro y mi abuelo. Bar La Valle 1693, a las 17:30, para arrancar en punto a las 18. Y bueno, para todos los que no puedan ir, les paso una consigna. Ya saben que pueden mandarla a esta dirección de mail, caféconletras2002. Los que llegan primero los leeremos la próxima vez. La consigna consiste en escribir un texto. Recuerden que un texto es un enunciado que tiene significado, no es una simple acumulación de palabras. Escribir un texto en el cual la palabra siguiente comience con la última letra de la anterior. ¿Sí? Y que diga algo de la extensión que ustedes quieran. ¿Se entendió la consigna? Que la palabra siguiente comience con la última letra con la que termina la palabra anterior. Bien. Esperamos sus textos. Bueno, Bueno. no hay tiempo de curiosidades. No, me están No. haciendo señas que Bueno, no. entonces quedan para la vez que viene, Sí. pues son las curiosidades que les van a interesar mucho porque tienen que ver con el cuidado del cuerpo, ¿Me puedo con el decir cuidado algo? de la salud, De órganos y organitos. de órganos y organitos. Bueno, y nos despedimos invitándolos para que nos acompañen el próximo martes 15 de noviembre a las 17 horas por la 1920 y recordándole también que el 19 de noviembre será la próxima reunión de Café con Café Letras con presencial, donde nos acompañarán nuestra recientemente invitada el martes pasado, Claudia Ferradas, Lidia Susana Puterman, María de Alessandro, y después estarán también micrófono abierto, etcétera, etcétera. Queremos recordar también que hoy se cumplen los primeros 30 días de la partida de nuestra decana, Antonella Seivane. Hasta el próximo martes 15 a las 17. Hasta Muchas luego, gracias, querida. bye. Bye bye, muchas gracias por Queridas estar. Inés, Dirby, Graciela, Muchas y gracias. gracias Gracias, Jenny Ángel. Terrico por tu acompañamiento. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Cristianos que compartimos tus mesas, yo te invito a acomodarte y toma un café con leche.